Después de 15 años de dedicación, yo creía que mi lealtad tenía valor. La empresa se había convertido en mi segundo hogar, el lugar donde pasé de ser una novata entusiasta a transformarme en una líder de equipo respetada. Lo di todo, noches, sin dormir, reuniones familiares perdidas y muchísimas ideas que ayudaron a hacer crecer el negocio. Mis compañeros decían en broma que conocía la empresa mejor que los dueños. Quizás eso fuera parte del problema. Esa mañana de martes empezó como cualquier otra. Con un café en la mano, saludé a la recepcionista, le di un hola a la gente de informática y me instalé en mi escritorio para enfrentar los desafíos del día. Llegó un correo a las 9:17. Ven a mi oficina. Carlos. Sin minones, sin cortesías ni explicaciones, solo una orden. Cuando entré a su despacho, Carlos ni siquiera levantó la vista de su computadora. «Cierra la puerta», dijo, mientras seguía tecleando. Me senté y sentí un nudo extraño en el estómago. Finalmente, se volvió hacia mí, con una expresión vacía, casi aburrida. «Laura, te estamos despidiendo», anunció, recostándose. En su silla, sin intentar fingir simpatía. Su reloj caro brillaba bajo las luces fluorescentes mientras cruzaba los brazos. Atónita, tartamudeé. ¿Por qué? Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Él sonrió con suficiencia. «Eres fácilmente reemplazable». Sus palabras dolieron más que el propio despido. «Necesitamos sangre nueva, nuevas perspectivas, alguien que cueste menos y se queje menos». Me quedé paralizada, recordando 15 años de experiencias. Las fiestas de Navidad que organicé, los clientes que conseguí y los fines de semana que sacrifiqué. «Recursos humanos ya tiene tu papeleo», continuó, volviendo a su computadora. «Limpia tu escritorio antes del mediodía». Al salir, sentí todas las miradas puestas en mí. Algunos desviaban la vista, avergonzados, otros observaban con genuina tristeza. Mientras empacaba mis cosas, tragaba mi ira, guardando con cuidado fotos y premios en una caja de cartón. Carlos no tenía idea de lo que yo era capaz de hacer, pero pronto lo sabría, sin duda alguna. La primera semana tras perder mi empleo, me convencí de que era una bendición disfrazada. «Vas a encontrar algo mejor», me aseguraban amigos durante cafés de apoyo. «Alguien con tu experiencia será contratado en un santiamén». Yo asentía y sonreía, fingiendo creerles. Para la tercera semana, ese optimismo se había esfumado. Mi teléfono seguía en silencio, a pesar de las docenas de solicitudes enviadas. Cuando conseguía entrevistas, siempre terminaban con la vaga promesa de mantener tu currículum en archivo. Mis ahorros se agotaban rápidamente. El alquiler, las cuentas de servicios y el supermercado no se detenían solo porque mi ingreso había desaparecido. Una noche, me encontré mirando un aviso de corte de luz por atraso en el pago. Las letras rojas se mezclaban con las lágrimas que llenaban mis ojos. Esto no debía sucederle a alguien que siempre hizo todo bien. Había jugado según las reglas, trabajado duro, sido leal. ¿Qué tenía para mostrar? Excompañeros se pusieron en contacto de vez en cuando. «¿Cómo vas?», enviaban por mensaje, pero las conversaciones se desvanecían enseguida. Algunos comentaban que la oficina había cambiado. Muchas caras nuevas, en su mayoría recién graduados dispuestos a trabajar por sueldos de entrada. Un mensaje, sin embargo, me hirió profundamente. Carlos andaba alardeando de optimizar operaciones en la última reunión directiva. Al parecer, despedirme fue solo el comienzo de su estrategia para recortar gastos. Revisé las redes sociales y de inmediato me arrepentí. Ahí estaba Carlos, sonriendo en un almuerzo de negocios y anunciando la nueva y emocionante dirección de la empresa. Los comentarios rebosaban felicitaciones, mientras mi estómago se revolvía entre rabia y humillación. Los correos de rechazo seguían llegando. «Aunque tus calificaciones son impresionantes», empezaban todos, para luego soltar el mismo golpe. Demasiada experiencia, demasiado especializado, demasiado costosa. Una noche, incapaz de dormir, me acerqué a la ventana de la cocina y,
Observé las luces de la ciudad. En algún lugar, probablemente, Carlos dormía plácidamente, sin pensar en mí. Su arrogancia y desprecio por mi valor encendieron en mí una chispa de determinación. No me permitiría que sus palabras me definieran. Si nadie me contrataba, crearía mi propia oportunidad. Tenía experiencia, conocía el sector a la perfección y, sobre todo, entendía lo que los clientes realmente necesitaban. Solo me faltaba un plan. Esa noche marcó un punto de inflexión. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada de solicitudes rechazadas y borradores de cartas de presentación a medio terminar. Mi computadora mostraba otro formulario pidiendo la misma información que ya había llenado docenas de veces. Lo cerré, de un golpe. En lugar de eso, abrí un documento en blanco y comencé a escribir. No un currículum, sino un plan de negocios, la SAI. Idea había ido tomando forma en mi mente desde hacía días, pero tenía miedo de admitirlo. Ahora, sin nada que perder, me permití explorar la posibilidad. ¿Y si no necesitaba otro empleo? ¿Y si creaba el mío propio? Conocía el sector. Al dedillo. 15 años me habían enseñado no solo cómo funcionaba el negocio, sino también dónde fallaba. La empresa de Carlos prosperaba a pesar de sus defectos, cobraba de más, incumplía promesas y trataba a todos como desechables. ¿Qué pasaría si yo construía algo mejor? Esa misma mañana, impulsada por el café y un creciente sentido de propósito, ya tenía esbozada la estructura de mi nueva empresa, definidos los servicios potenciales e incluso redactada una misión. No sería fácil. Mis ahorros, ya muy reducidos, apenas cubrirían lo básico. Tendría que trabajar desde casa al principio para mantener bajos los gastos. Pero los números no mentían. Era posible. Por la tarde, presenté la documentación para registrar mi nuevo negocio. La persona de atención sonrió al procesar mis papeles. «Buena suerte», dijo, entregándome el recibo. Por primera vez en semanas, sentí un destello de emoción en lugar de temor. Luego llegó la parte más difícil. Abrí mi lista de contactos y empecé a hacer llamadas. No eran llamadas para buscar empleo, sino para desarrollar el negocio. He iniciado mi propia consultoría. Explicaba a antiguos clientes y contactos del sector. Algunas conversaciones fueron incómodas, otras sorprendentemente entusiastas. «Siempre pensé que eras tú quien mantenía todo en orden aquí», comentó un cliente. «Cuéntame más sobre lo que ofreces». Cada noche afinaba mi discurso. Ajustaba mis precios y construía mi sitio web. El miedo seguía ahí. ¿Y si también fracasaba esto? Pero por debajo de ese temor, algo más fuerte crecía. Carlos me llamó reemplazable, pero jamás comprendió mi verdadero valor. Yo no solo sabía hacer el trabajo, sino que lo hacía con pasión. Un mes después de mi despido, conseguí mi primer cliente. Pequeño pero significativo. Al firmar el contrato, mis manos temblaban ligeramente. Esto ya no era solo un empleo, era mi futuro, en mis propios términos. Inicialmente no planeaba apuntar a los clientes de Carlos. Mi intención era crear algo nuevo, no destruir lo que él había construido. Pero un martes por la tarde, el teléfono sonó. Era Miguel, de Industrias Ápice, uno de los mayores clientes de Carlos, a quien yo había atendido durante años. «Laura, ¿es cierto que decidiste trabajar por tu cuenta?» Su voz traía una nota de esperanza que me sorprendió. «Sí, es cierto», respondí, enderezándome en la silla, aunque estuviera sola en mi oficina en casa. He iniciado mi propia consultoría. Miguel no dudó. «Necesitamos hablar. Las cosas no han sido iguales desde que te fuiste. El nuevo encargado que nos asignaron hizo una pausa. Digamos que no nos ha impresionado». Al día siguiente nos reunimos para tomar un café. Miguel se veía cansado y frustrado. «Han subido nuestras tarifas 2 veces desde que te fuiste y la calidad ha caído mucho. La última propuesta que nos enviaron estaba llena de errores. Ni siquiera cambiaron el nombre del cliente en algunos puntos». Escuché, manteniendo mi profesionalidad mientras mi corazón latía con fuerza. Al terminar,
Miguel prácticamente me prometió que transferiría el negocio de Industrias Ápice a mi consultoría. Solo mándame tu propuesta, hazla competitiva, y yo me encargaré del resto. Esa noche trabajé hasta las 3 de la madrugada perfeccionando la propuesta. No solo con precios competitivos, sino con un plan detallado que abordaba los desafíos específicos de Ápice, retos que comprendía por haber trabajado con ellos durante años. 2 semanas después, Ápice firmó contrato conmigo. El contrato valía lo suficiente para cubrir mis gastos durante 6 meses. Cuando Miguel llamó para confirmar, añadió: «Por cierto, he hablado con Juana del Grupo Meridian. Ella también está interesada». La noticia se difundió rápidamente. Carlos me había subestimado, pero sus clientes no lo hicieron. Recordaban cómo contestaba sus llamadas en fin de semana, cómo recordaba el nombre de sus hijos y cómo resolvía problemas antes de que se volvieran desastres. Uno a uno me contactaron. «Nos quedamos contigo por tu causa», admitió otro excliente durante una reunión. «La relación siempre fue contigo, no con la empresa». En 2 meses, conseguí contratos con 5 antiguos clientes de la firma de Carlos. Cada transición fue fluida, pero generó ondas que no pude ignorar. Boletines del sector comentaban sobre cambios de lealtad en el mercado, y los competidores murmuraban sobre los problemas de Carlos. Durante todo esto, mantuve mi profesionalismo. Nunca hablé mal de Carlos ni de su empresa, pues la calidad de mi trabajo, la atención al detalle y mi genuino cuidado por el éxito de mis clientes decían todo. Mientras yo construía mi negocio sobre bases sólidas, el imperio de Carlos empezaba a mostrar grietas que había intentado tapar, grietas imposibles de ignorar. Noté el cambio por primera vez en una conferencia del sector en otoño. Carlos siempre había atraído la atención, dominando la sala con su confianza, mientras todos se acercaban a él. Esta vez, se mantuvo apartado, solo, con una bebida. Al cruzar nuestras miradas, él desvió rápidamente la vista. No pretendía seguir su caída, pero el sector es pequeño. Un proveedor con quien trabajaba hacía años comentó durante un almuerzo que la empresa de Carlos había incumplido 2 veces los plazos de pago en el último mes. «Nunca pasaba cuando tú estabas aquí», dijo mientras untaba mantequilla en su pan. «¿Están bien las cosas allá?» Encogí los hombros y cambié de tema, pero sentí una punzada de satisfacción. Otros rumores llegaron. Carlos había perdido la cuenta del grupo Harrington, un cliente que él había conquistado personalmente durante años. Su nuevo equipo, formado por jóvenes inexpertos, estropeó una presentación importante usando datos desactualizados y cometiendo errores cruciales. Un gerente de proyectos se marchó a mitad del contrato, dejando a los clientes frustrados y exigiendo reembolsos. Un excompañero que aún trabajaba para Carlos me envió un mensaje tarde en la noche. «La situación aquí está fatal. Despidieron a 3 personas hoy. Vienen más recortes. Carlos está en pánico». Me encontré con Juana del Grupo Meridian en una cafetería. Sin rodeos dijo: «Tu antiguo jefe está desesperado por recuperarnos. Ofreció un descuento del 40% en nuestro próximo contrato». Removió su café pensativa. «Pero es poco y tarde. Estamos contentos contigo». La empresa de Carlos siempre se había sustentado en su reputación, en la ilusión de éxito que atraía más éxito. Ahora, esa ilusión se desmoronaba. Los clientes potenciales dudaban en firmar y los actuales empezaban a cuestionar su lealtad. Los jóvenes contratados para reemplazar al personal experimentado cometían errores costosos sin notarlo. Su arrogancia lo había cegado a la realidad. Las relaciones importan más que presentaciones llamativas o precios agresivos. Creía que el mercado siempre lo favorecería, simplemente porque siempre lo había hecho. Pero los números no mentían. Los reportes financieros mostraban que las ganancias de su empresa caían cada trimestre. Los analistas empezaron a cuestionar la estabilidad de la firma. Se oían rumores de bancarrota entre los competidores. Observaba desde la distancia, concentrada en hacer crecer mi negocio, sin regodearme de su caída. Sin embargo, no pude evitar sentir cierta justicia poética.
Carlos había construido una casa de naipes, creyéndose intocable. Ahora, bastaba una ráfaga de viento para derrumbarlo todo. Y ese viento ya soplaba. Recuerdo claramente el momento exacto en que supe que todo había cambiado. Estaba en mi nueva oficina, de verdad, no solo en un cuarto extra en casa, revisando las proyecciones trimestrales con mi pequeño pero creciente equipo. Mi asistente llamó a la puerta y entró, con una mirada algo desconcertada. Laura, Tecmar está en la línea 1. El CEO quiere hablar contigo personalmente. Tecmar era la gran ambición del sector, un gigante tecnológico que rara vez cambiaba de proveedor y era notoriamente exigente. Habían estado con la empresa de Carlos desde antes de que yo empezara a trabajar allí. Yo había ayudado a gestionar su cuenta durante años, pero nunca se me permitió liderarla. Carlos siempre insistía en atenderlos personalmente. «Hola, soy Laura», contesté, tratando de mantener mi voz firme. «Señora Laura, le habla Roberto de Tecmar». Su voz profunda era inconfundible, a pesar de habernos encontrado solo unas pocas veces. Seré breve. Estamos insatisfechos con el servicio actual de la firma de Carlos. Hemos oído cosas muy buenas sobre tu nueva empresa. Programamos la reunión para el día siguiente. Pasé la noche preparando todo, revisando lo que sabía sobre las operaciones de Tecmar, sus puntos débiles y sus planes a futuro. Al llegar a su sede reluciente, me sentí confiada pero realista. Empresas como Tecmar no toman decisiones a la ligera. 3 horas después, salí con un acuerdo preliminar. Una semana más tarde, se firmó el contrato, el más grande en la corta historia de mi empresa. Llevé a mi equipo a celebrar, vi cómo reían y brindaban por nuestro éxito, reflejando en ellos la misma dedicación que alguna vez deposité en la empresa de Carlos, pero ahora reconocida y valorada. Esa noche, llegó un correo de Jaime, un excompañero que aún trabajaba para Carlos. Debes saberlo, la noticia de Tecmar causó un gran revuelo aquí. Carlos tuvo un arranque, rompió un vaso en la sala de reuniones. Ya se efectuó la primera tanda de despidos esta tarde. 10 personas se fueron. Y vienen más. Cerré mi computadora y me quedé junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se encendían al caer la noche. No había vuelta atrás. Mi empresa ya no era un intento desesperado por sobrevivir. Estaba prosperando, creciendo y triunfando donde Carlos fracasaba. Luego llegó el correo que jamás esperé recibir. Llegó en una tarde de viernes, con un tono formal y educado, pero cargado de tensión. Laura, espero que te encuentres bien. Me gustaría que nos reuniéramos para hablar de algo de interés mutuo. Carlos Douglas. Lo leí 3 veces, y una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. El hombre que me había llamado fácilmente reemplazable, ahora necesitaba algo de mí. Esperé hasta la mañana de lunes para responder, acordando encontrarnos en una cafetería a medio camino entre nuestras oficinas. La elección era intencional. Un terreno neutral con un mensaje contundente. Yo no me dirigía a él. Esos tiempos ya habían quedado atrás. Llegué 15 minutos antes, escogiendo una mesa al fondo con buena vista de la entrada. Pedí un capuchino y revisé mis correos en el celular, decidida a parecer ocupada y tranquila cuando Carlos llegara. Él apareció puntual, recorriendo el local hasta localizarme. Incluso desde lejos se notaba el cambio en él. La confianza se había esfumado. Sus hombros estaban caídos bajo aquel traje costoso. La corbata, la misma que había visto en innumerables reuniones, estaba un poco desarreglada, como si la hubiera ajustado nerviosamente varias veces. «Laura», dijo extendiendo la mano mientras se acercaba. La estreché brevemente, notando que su palma estaba ligeramente húmeda. «Gracias por aceptarme». «Claro», respondí, señalando la silla frente a mí. «¿Cómo has estado?» «Carlos?» Pidió un café negro, y después de conversar un poco sobre el clima hasta que el camarero se retiró, se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre la mesa. «Sé directo», dijo, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Has hecho un trabajo extraordinario. Construir una cartera de clientes desde cero en este mercado es impresionante, de verdad». Asentí, esperando lo que vendría a continuación.
He estado reevaluando algunas cosas en la firma, continuó, mirando su taza de café. La dirección que tomamos, el equipo que necesitamos. Hubo un largo silencio. Podría haber llenado ese vacío, pero preferí quedarme en silencio. Tomé un sorbo lento de mi capuchino, observándolo inquieto. La cuestión es, prosiguió en un tono más bajo, creo que cometimos un error, contigo. Otro silencio. Estaba pensando, aclaró tosiendo ligeramente. Me gustaría hablar de la posibilidad de que regreses. En un puesto de liderazgo, por supuesto. Levanté una ceja. ¿Regresar? Sí, dijo, moviéndose en su silla. O tal vez una fusión de nuestras operaciones, una asociación. La desesperación en sus ojos contrastaba con la naturalidad de las palabras ensayadas. Entiendo, respondí dejando mi taza sobre la mesa. ¿Y qué me ofrecería esa asociación? Durante 20 minutos expuso una propuesta que básicamente implicaba que yo salvara su empresa moribunda mientras él mantenía el control. Su voz se animaba al mencionar sinergias y beneficios mutuos, frases ensayadas que sonaban vacías en aquella tranquila cafetería. Cuando se quedó sin palabras, esperé un momento antes de responder. ¿Y por qué este acuerdo sería atractivo para mí, Carlos? Su seguridad flaqueó. Bueno, con nuestros recursos combinados. Mi empresa va muy bien, interrumpí suavemente. Muy bien, de hecho. ¿Qué ganaría yo exactamente? Él me miró fijamente, la realización apareciendo lentamente en su mirada. No sé, trataba de una negociación entre iguales. Era un hombre desesperado buscando una tabla de salvación. Laura, comenzó de nuevo, forzando una sonrisa débil. Admiro lo que has construido, de verdad. Hubo una pausa, más larga esta vez. Estaba pensando, si acaso tuvieras un puesto para mí. Parecía sufrir al decirlo, como si aquellas palabras le quemaran la garganta. Dejé que el silencio se extendiera, observando lo incómodo en aquella pequeña mesa. Carlos Douglas, el mismo que me despidió sin dudar y me llamó fácilmente reemplazable en la cara, ahora me pedía un empleo. La cafetería bullía con conversaciones bajas y el tintinear de tazas sobre platillos. Afuera, la gente pasaba sin notar el pequeño drama en nuestra mesa. Observé el rostro de Carlos, las nuevas arrugas, el leve rastro de canas en sus sienes, detalles que no estaban cuando me despidió. Me incliné un poco y lo miré directamente. Sabes, hay algo que siempre quise entender, Carlos. Él se animó levemente, como si viera una oportunidad. ¿Qué es eso? ¿Recuerdas lo que me dijiste el día en que me despidieron? Insistí con calma. Sus ojos se desviaron por un instante. Luego volvieron a encontrarme. Laura, eso fue. Me dijiste que era fácilmente reemplazable, continué, con palabras que aún dolían pese a todo. Esa fue exactamente tu frase. El color se le escapó del rostro. Tartamudeó. Laura, eso fue... ¿verdadero? Terminé levantando una ceja. ¿Es eso lo que querías decir? Suspiró, masajeándose las sienes con dedos cuidados. El reloj pesado en su muñeca, ese que siempre se aseguraba de... Que los clientes notaran, se deslizó un poco. Le parecía demasiado grande ahora. Me equivoqué, dijo finalmente, en una confesión dolorosa. Claramente, estaba equivocado. Oírlo decir eso debería haberme hecho sentir victoriosa. Imaginé ese momento en noches de insomnio tras mi despido. Vi su arrepentimiento, el reconocimiento de lo que había perdido. Pero en ese instante, me sentí extrañamente vacía. ¿Por qué dijiste eso?, pregunté, con genuina curiosidad. Sabías lo mucho que trabajaba, sabías lo que aportaba. Carlos miró su taza. No fue personal, murmuró. Solo es negocio. Eso fue lo que me dije a mí mismo. ¿Solo negocio?, repetí. ¿Es eso lo que te dices ahora? ¿Que esto, gesticulé entre nosotros, es solo negocio también? Levantó la mirada y, por un instante, se vislumbró al viejo Carlos. Todos cometemos errores, Laura. Los buenos de negocios se adaptan. Siguen adelante, encuentran soluciones.
Enderezó su corbata. Podríamos ayudarnos mutuamente. Tú necesitas liderazgo experimentado mientras creces. Yo necesito una tabla de salvación, completé. El destello de irritación en su rostro confirmó que había dado en el clavo. No se arrepentía de lo que me hizo, solo del lugar en el que lo había dejado. Te ofrezco una propuesta mutuamente beneficiosa, insistió, recuperando algo de su antigua autoridad. Mi experiencia, mis contactos en el sector. ¿Los mismos contactos que ahora trabajan conmigo?, pregunté en voz baja. Lo dejé incómodo por un instante antes de soltar mi golpe final, sin dudar. Desafortunadamente, Carlos, no. ¿Tengo espacio para alguien tan...? Hice una pausa, asegurándome de que me mirara a los ojos, fácilmente reemplazable. Observé cómo la realización se asentaba en él. Su expresión pasó de esperanza a asombro y, en segundos, a resignación. Por un breve momento, casi sentí lástima. Carlos se quedó paralizado, parpadeando rápidamente, como si tratara de asimilar lo ocurrido. Tomé otro sorbo de mi capuchino, ya tibio, y esperé. Alrededor, la cafetería seguía su rutina. Baristas anunciando pedidos, la puerta tintineando con la entrada y salida de clientes, y música suave de fondo. Entiendo, murmuró finalmente, apenas audible. Ninguno de los dos se movió. En ese silencio, me di cuenta de que veía a Carlos, de verdad, por primera vez. No como el jefe intimidante que había controlado mi vida profesional durante años, ni como el villano que me descartó sin piedad, sino simplemente como un hombre que había creído demasiado en su propio mito. Creo que debo irme, dijo, agarrando el abrigo que estaba sobre una silla cercana. Sus movimientos parecían automáticos, como si estuviera en piloto automático. Asentí. Cuídate, Carlos. Se levantó, forcejeando con su cartera antes de dejar caer una nota de 10 reales sobre la mesa por el café que apenas había tocado. Igualmente, respondió sin mirarme. Lo vi salir del café, con los hombros caídos, desplazándose entre las mesas sin ese aire de autoridad de siempre. Al salir por la puerta, se detuvo un instante. Pensé que tal vez se daría vuelta, que intentaría un último argumento. Pero, en lugar de eso, su postura se encogió y se marchó hacia la brillante luz de la tarde. Desde la ventana, lo vi titubear en la acera, mirando a ambos lados como si no supiera a dónde ir. Una pareja joven pasó riendo, y él se apartó, casi volviéndose invisible de una forma que nunca había presenciado. Había ido a esa reunión esperando compasión, o al menos una negociación que pudiera salvar algo de lo que quedaba de su empresa. En cambio, recibió el mismo rechazo frío que él me había impuesto. La simetría no me pasó desapercibida. Mientras Carlos se alejaba y se hacía cada vez más pequeño, sentí una mezcla de emociones. Satisfacción, justicia poética y, también una inesperada sensación de cierre, como si un capítulo dolorosamente abierto finalmente se terminara. No sentía culpa. Carlos había construido su éxito con arrogancia y creyendo que personas como yo eran desechables. Hoy, él había aprendido lo equivocado que estaba. Yo había creado algo real, duradero, basado en el respeto y no en el miedo. Y él no tenía nada. Poco después, el camarero se acercó y me preguntó si deseaba otro capuchino. Miré mi reloj y respondí, «Solo la cuenta, por favor. Tengo una reunión a la que asistir». Al volver a mi oficina, me sentí más ligera. No por la caída de Carlos, sino porque ya no necesitaba su aprobación, ni temía su juicio. Había dejado atrás ese capítulo. Con la primavera convirtiéndose en verano, mi empresa seguía creciendo. Me mudé a un local más grande, un espacio de esquina con ventanas que daban a la ciudad. Cada mañana entraba al sonido de teclados, teléfonos sonando y mi equipo inmerso en un trabajo productivo. Contraté cuidadosamente, valorando no solo las habilidades sino el carácter. Muchos de los nuevos empleados tenían historias similares a la mía.
personas talentosas subestimadas por antiguos jefes, ansiosas por demostrar su valía en un ambiente donde sus contribuciones fueran reconocidas. Implementé políticas que siempre deseé: horarios flexibles, opciones de trabajo remoto y participación en las ganancias. No eran solo beneficios, eran un reconocimiento de que el bienestar del equipo influye directamente en el éxito. Sara, mi primera contratada, ahora lideraba el departamento de atención al cliente. La cuenta de los Johnson acaba de renovar su contrato, anunció una mañana, entrando con una sonrisa. Han aumentado su presupuesto en 30%. Excelente trabajo, respondí, genuinamente contenta. Eso fue todo. Tuyo. Ella sonrió aún más. Trabajo en equipo, pero acepto el crédito. Esa era la cultura que había construido, colaborativa, con confianza, solidaria y decidida. La gente se quedaba hasta tarde no por miedo a perder el empleo, sino por el orgullo de lo que hacía. Las noticias sobre la empresa de Carlos seguían llegando, aunque ya no las buscaba. Su oficina, que fue el orgullo de su imperio, había sido subarrendada. Los pocos empleados que quedaban trabajaban en un espacio más reducido, en las afueras del centro. Algunos exclientes lo mencionaban ocasionalmente, con una mezcla de lástima y asombro por lo rápido que se desmoronó. ¿Oíste que Carlos perdió la cuenta del grupo Harrington?, comentó Miguel en una reunión trimestral. Aparentemente se presentó despreparado e intentó improvisar. Fue un desastre. Asentí sin comentar. No había satisfacción en oír hablar de sus problemas. Lo que antes parecía una venganza, justificada ahora, sonaba triste. Una lección sobre la arrogancia y el mal liderazgo. Algunos exempleados de Carlos empezaron a trabajar conmigo. Los contraté por su mérito, no para espiar su operación, y para mi sorpresa, raramente hablaban de él sin que yo lo pidiera. Cuando lo hacían, era sin malicia, como si hablaran de un pariente distante que tomó malas decisiones. La diferencia, aquí es como el día y la noche, dijo Jaime, un diseñador gráfico que se unió después de 5 años en la firma de Carlos. Realmente espero con ansias ir a trabajar. Esa sencilla declaración valía más para mí que cualquier cifra de ingresos o adquisición de clientes. Había construido no solo un negocio exitoso, sino un lugar donde la gente se sentía valorada y el trabajo tenía un significado que iba más allá del salario. Mi empresa florecía no por codicia ni tácticas despiadadas, sino porque nos respetábamos mutuamente y a nuestros clientes. Construíamos relaciones basadas en la confianza y cumplíamos nuestras promesas. No eran conceptos revolucionarios, solo principios básicos que Carlos olvidó o nunca comprendió. Aquella misma tarde de martes, mientras me preparaba para salir de la oficina, recibí un correo de Jaime, un excompañero que aún enviaba actualizaciones ocasionales. El asunto decía: creo que debes ver esto. Adjunto había un enlace a un artículo en el Diario de Negocios. La firma de Carlos cierra sus puertas tras grandes pérdidas de clientes. Hice clic y leí. La empresa había cerrado oficialmente el viernes anterior. Se estaban liquidando activos para pagar a los acreedores, y el propio Carlos se negó a comentar para la noticia. Me recosté en mi silla y leí el artículo de nuevo. El periodista entrevistó a varios expertos del sector, quienes atribuyeron la caída a dinámicas cambiantes del mercado y a la incapacidad de adaptarse a las expectativas de los clientes. Un párrafo mencionaba la salida de clientes clave durante el último año, muchos de los cuales ahora trabajaban conmigo, aunque el artículo no nos mencionaba por nombre. Sentí una mezcla extraña, ni del todo satisfacción ni lástima. Durante tanto tiempo, Carlos había sido el antagonista de mi historia, el villano que me desechó, el obstáculo que superé, y ahora él simplemente se había ido. Cerré mi computadora y miré la ciudad a través de la ventana. La misma ciudad donde, hace poco más de un año, estaba desempleada e incierta sobre mi futuro. El mismo horizonte que me hacía preocuparme por pagar el alquiler del próximo mes. Ahora, el logotipo de mi empresa brillaba en la puerta, y 28,
Personas dependían del negocio que yo había construido. Por impulso, abrí el cajón de mi escritorio y encontré la pequeña caja de cartón que guardaba. Dentro estaba mi antiguo carnet de empleado de la firma de Carlos, el que me exigieron entregar en aquel día fatídico. Lo había conservado como recuerdo, sin saber exactamente para qué. Tal vez para recordarme lo rápido que se puede perder, la seguridad o lo lejos que había llegado. Ahora comprendía su verdadero significado. No se trataba de Carlos, nunca fue. Era sobre reconocer mi propio valor cuando otros no podían o no querían verlo. Él creía ser intocable, que nadie podía desafiarlo, pero subestimó el poder de aquellos a quienes descartó. Y ahora, él no era más que un tema de conversación en los círculos del sector, un asunto en las reuniones de networking, una nota al pie en mi trayectoria. Guardé el carnet en el cajón. No había necesidad de exhibirlo como trofeo ni de tirarlo a la basura. Al igual que Carlos, había perdido su poder sobre mí. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Sara apareció, con las llaves del coche. ¿Listos para cenar con el equipo? Estamos celebrando la expansión con Tecmar. Sonreí, me levanté y fui por mi abrigo. No me lo perdería por nada. Mientras salíamos, vi a mis compañeros recogiendo sus cosas, despidiéndose y haciendo planes. Esa comunidad vibrante no existía hace un año. La había creado desde cero, de la nada, de las cenizas del rechazo. Comprendí entonces que la verdadera victoria no era ver caer a Carlos, sino crear algo significativo a pesar de él. Pasaron 2 años. Mi empresa se mudó nuevamente. Esta besa un piso completo en un edificio del centro. Nuestro equipo creció hasta llegar a 50 y luego a 70 personas. Premios del sector adornaban la recepción, reconociendo no solo nuestro éxito financiero, sino también nuestras políticas innovadoras y la satisfacción de nuestros clientes. Una mañana fresca de otoño, llegué temprano para preparar una reunión del consejo. Mientras recorría el silencioso espacio de la oficina, me detuve para enderezar un marco de fotos en la pared. Una imagen grupal de nuestro retiro corporativo de hace 6 meses, todos sonriendo en una playa soleada. Tan diferente a los retiros en la empresa de Carlos, donde la tensión y la competencia arruinaban cualquier intento de integración. Mi asistente llegó con café y el cronograma del día. El nuevo cliente de Austin está confirmado para las 11, dijo, entregándome una carpeta. Y ese reportero de Business Monthly quiere reprogramar tu entrevista para la próxima semana. Asentí, revisando los documentos. La revista estaba haciendo un reportaje sobre mujeres emprendedoras que transformaron sus sectores. La ironía no se me escapaba. Carlos había sido, en algún momento, el perfil destacado en publicaciones similares. A mitad de la mañana, entre reuniones, vi a una figura familiar a través de las puertas de vidrio de la recepción. Por un instante, mi corazón se aceleró. Parecía ser Carlos. Pero al voltear, me di cuenta de que era solo un cliente, con porte y corte de cabello similares. Ese breve caso de confusión me hizo dar cuenta de algo notable. Ya no recordaba la última vez que pensé en Carlos. Él había ocupado tanto espacio en mi mente, primero como el jefe a quien intentaba impresionar, luego como el que me desechó y finalmente como un competidor al que superé. Ahora era apenas un recuerdo. La caída de Carlos nunca fue mi objetivo, fue simplemente la consecuencia inevitable de su arrogancia. Mi verdadera victoria era la vida que había construido. Un negocio próspero, un equipo comprometido y un futuro enteramente mío. Esa noche, mientras la oficina se vaciaba, me acerqué a las grandes ventanas con vista a la ciudad. El mismo horizonte que miré en esos días oscuros tras el despido, ahora simbolizaba posibilidades, crecimiento y resiliencia. No era simplemente reemplazable. Era imparable. Y ese conocimiento no venía de derrotar a Carlos, sino de descubrir de lo que era capaz cuando confiaba en mí misma. Mientras recogía mis cosas para irme, mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. ¿Cenamos con el equipo? ¿En Tony's?
Celebramos el acuerdo con Austin. Sonreí y respondí que llegaría en 20 minutos. Caminando hacia el ascensor, pasé junto al cartel con la misión de la empresa, palabras que escribí en esos primeros días de incertidumbre. El éxito no se trata de superar a los demás, sino de superarte a ti mismo. Carlos nunca entendió eso, pero yo lo hice. Y eso hizo toda la diferencia.